¿Yo qué hago, pasito? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y a todas, bienvenidos a este espacio de encuentro con el autor. Hoy tenemos como invitado a don Rigoberto Enrique Santaella, y tiene rigores como una sigla. Es quien hoy nos acompaña en este espacio de encuentro con el autor. Nos da la oportunidad de conocer su obra titulada Tratado de Química Mundana. Agradecemos a todos los amigos, familiares, usuarios de la red de bibliotecas por su asistencia en esta tarde. La sinopsis de este libro nos invita a realizar un viaje por dos caminos que en apariencia son divergentes, que es la ciencia y la literatura. Nos lleva por cuentos, reflexiones, poemas, llenos de romanticismo, meditación y llenos de una simplicidad que logra encantar al lector desde el comienzo. Con este ensayo, el autor pretende, a través de un enfoque mundano, transmutar sin fórmulas matemáticas ni químicas, aunque aquí nos habla de algunas, ¿no?, el riguroso mundo científico en uno más accesible y mágico. Vamos a leer un poco de la biografía del autor. Rigoberto Enrique Santaella Isaac nació en Caracas el 15 de julio de 1962 y como químico en abril de 1987, luego como escritor en junio en el 2005. De allí comenzó a publicar escritos en páginas de escritores aficionados y profesionales, hasta que un buen día se le ocurrió recopilar todo su material, que ahora muestra orgulloso ante ustedes. Hijo de padre escritor y con un hermano escritor también. Dentro del seno de una familia de humanistas y amantes de las ciencias sociales, Rigoberto de repente se sale de ese molde y se especializa en ciencias naturales y científicas, pero era cuestión de tiempo para que tarde o temprano se encontrara con la literatura. Entonces vamos a hacer una pequeña reseña de la presentación del libro. El tiempo sería el más preciado bien que, si fuera posible, pudiésemos comprar, pero eso sí, sin posibilidad de devolución. En tal sentido, acá intencionalmente se muestra un reducido pero sustancial abanico, matizado por distintos géneros literarios, cuentos, relatos, poemas y reflexiones invocados por un cultor y amante de la química, cuyas vivencias lo transmutaron a una concepción del mundo menos formal y humanista, ubicándolo hoy en día en un equilibrio metaestable entre la alquimia y la química. A propósito de la obra de Santaella, la escritora argentina Claudia Villafañe Correa, que es quien escribe el prólogo del libro, dice: escribir es develar el misterio de nuestro yo íntimo. Esta especie de exorcismo nos permite hablar en público de quienes somos en privado, sin temor a que se confundan nuestros intereses y sentimientos. No existe una elección profesional y académica que marque límites con la literatura, mucho menos si está fundamentada en acciones y reacciones, como es el caso de la química, y de la vida también, porque está la ley de causa y efecto. Esta ciencia es la que ha llevado a Rigoberto Santaella Isaac a llegar a la poesía. A través de la multiplicidad de conocimientos adquiridos de manera prosaica, el poeta se manifiesta ante el químico como un destello de sapiencia empírica, descollando el hombre por sobre el científico. La pasión por la literatura genera una reacción a nivel cerebral determinada por impulsos eléctricos y la emisión de hormonas que, conjugadas de manera correcta, devienen en el cambio del lenguaje técnico a una depurada prosa poética. Rigoberto Santaella es un hombre sensible, un verdadero
artista que ha sabido equilibrar el mundo científico con el arte de la poesía. En sus textos hay reflexiones sobre la vida, el amor y la muerte, poemas que cantan a la mujer como ser especial y a la hembra compañera. El pensamiento masculino persevera y triunfa en textos cálidos o severos, pero hondamente humanos. Así pues, el lector podrá sumergirse en un océano de pasiones bien definidas y confrontar al escritor reelaborando la obra que, una vez editada, ya deja de pertenecer al autor para ser reescrita, releída y desarrollada por quien ha de gozar de su lectura, ¿cierto? Porque una vez el arte sale del artista ya no le pertenece. Correcto, cada quien interpreta como... Cada cual va a interpretarlo a su manera, desde sus propios conocimientos y sentires y pensares. Aquí un mensaje para los nuevos escritores, sí, en ese sentido, cuando uno comienza a escribir y lo critican, uno se siente mal, empieza a ver por qué me dicen eso, ¿no? Y yo creo que eso es parte del experimento que uno hace cuando escribe, ¿no? Y que al contrario, mejor es que hablen mal a que no digan nada, ¿no? Entonces, ármense de valor y escriban, que algo queda. Muy bien, es una buena invitación para todos los que creemos que tenemos algo que decir, y yo creo que todos tenemos algo que decir. Bueno, vamos a iniciar con nuestro conversatorio, aunque ya habíamos visto algunos aspectos del libro de los que queríamos hablar, ¿sí? Pero dice, usted es un químico dentro de una familia humanista, como está especificado en su biografía. ¿La química fue un llamado de rebeldía para ir en contra de la tradición familiar o realmente fue amor a primera vista, como está en uno de los poemas del libro? Todo comenzó, el amor a la ciencia, con un libro que no sé si conocerán, se llama El álgebra de Baldor. El álgebra de Baldor, además hay varios, aritmética, geometría y trigonometría, los tres, ¿no? Y álgebra, aritmética y trigonometría, creo que son los tres. Pero ese libro además tenía biografías de científicos. Estaba Einstein, estaba Max Planck, estaba Arquímedes, de todas las épocas, y a mí me llamó la atención los dos científicos, ¿no? Y por ahí vino la curiosidad de qué hacían. En mi época no había internet, sino libros nada más, ¿no? Y bueno, ese fue mi primer gancho. Luego fue un muy buen profesor de química que tuve en cuarto año, lo llamábamos el chino, muy formal y nos daba laboratorio, también me gustó. Al contrario, mi familia siempre me dejó libre de lo que quisiera, no hubo presión, o sea que no fue rebeldía, caí solo. Y algo que hacíamos en la familia, y Laura lo sabe, en las mañanas, mis hermanos además de escritores, mi hermana también declamaba, entonces en las mañanas empezaban a declamar Víctor Hugo, Rubén Darío, etc. Y yo presenciaba todo eso. Yo no me las aprendía de memoria, yo sí, pero para mí era normal, pues, declamar, formaba parte de la vida. Sí. Gracias. Quisiera que leyéramos El amor a primera vista. ¿Dónde está el amor a primera vista? Que yo lo tenía marcado. Amor a primera vista. Sí. Fue amor a primera vista. Fue amor a primera vista. Me atrajo tu historia, tu trayectoria desde el comienzo. Los acuerdos eran tácitos, yo solo debía amarte, desearte con pasión, y tú me descubrirías tu mundo como un libro abierto. A cambio, no podía exigirte nada, y mucho menos pretender ser tu único amante. Cuando te conocí era apenas un adolescente y tú ya tenías experiencia. ¿Cuánta experiencia? Luego, cuando ya era hombre, de unos 20 años, me recuerdo de nuestros primeros encuentros, en serio. Eran de 6 a 8 horas diarias todos los días, duras e intensas. Yo totalmente voraz y tú allí para mí, sin mezquinarme nada. Mi mamá siempre, avant-garde, te quería para mí. A papá más bien le eras indiferente. Y Laura, mi novia de ese entonces, para entonces, al igual que mi mamá, te veían con buenos ojos.
Pasaron los años, estaba ya en la universidad y conocí a Adriana. Fue inevitable, nos involucramos los tres. Ella era tu preferida, siempre le sonreíste a ella como a nadie. Pero a mí no me molestaba porque ella estaba más preparada para ti que yo. Y llegó el momento de que todos anhelábamos, me hice experto en ti. Todavía recuerdo esa tonta ceremonia en la que te juraba lealtad y ética. Claro, yo a ti porque al revés no tenía sentido. Yo siendo tan pequeño para ti y tú tan inmensa para mí, ¿qué te iba yo a exigir? Acto seguido cambiaste mi vida, comencé a viajar, conocí a otros como yo. Siempre me impresionó que no importara dónde estuviera, todos te veíamos igual que yo y yo de los más aventajados. Los años siguieron pasando y yo sigo viviendo de lo que aprendí de ti. Quizás mi amor por ti no es tan voraz ahora y esas 8 horas que pasábamos intensas y exclusivas que pasábamos juntos ahora se han diluido entre las finanzas, la ingeniería, el trato con los clientes y en estériles y interminables reuniones. Finalmente, de vez en cuando y de cuando en vez, me llega una carta relacionada contigo. La última, por ejemplo, me llegó hace muy poco, donde decía: querido licenciado, me es grato comunicarle que debido a sus aportes de toda la vida a la ciencia química, la American Chemical Society le ha ofrecido su prestigiosa membresía. Muchas gracias. El amor a primera vista fue con la química. Exacto. Okay. Sin embargo, confundo. Está bien, porque tiene su intríngulis. Sí. Parece un relato de amor a una persona y resulta que es su entrega a la química. Como escuchamos en su biografía, pasaron casi 20 años para que naciera el escritor que había en usted. Que hay. ¿En algún evento especial, hay algún evento especial que haya generado el deseo de escribir y publicar? Sí. Bueno, pasó lo siguiente, yo empecé a ver escritores que eran científicos y escribían poesía y en aquel entonces, no voy a decir los nombres por supuesto, me parecieron muy malos. Entonces digo, bueno, si ellos se atrevieron, yo me atrevo también. Y empecé a escribir, me recomendaron una página que las hay ahora de escritores, y empecé a escribir y a la gente le empezó a gustar y escribí como 50, 60 escritos diferentes, todos están todavía con opiniones y eso. Y dije, bueno, un día mi hermano que era escritor ya había escrito como 5 libros, me prestó el editor y entonces ahí nació el libro. Ahí en todo el libro hay una influencia innegable de la filosofía Zen y del Tao. Me gustaría que hablara de eso. Sí, bueno, siempre me ha gustado en el sentido de que es poco apegada a las cosas terrenales, hace ver el mundo sin apego y de una manera, digamos, ligera. Entonces creo que el principal causante de todos los males del hombre es el ego, y precisamente la filosofía Zen habla de liberarse del ego para no creérselo tanto y no generar otros sentimientos negativos como son la ira, la revancha, etc. Entonces por eso me gusta. Porque hay varios títulos y dentro de los cuentos, los poemas y las reflexiones que hablan que tienen esa filosofía implícita. Eso me llamó mucho la atención en la lectura del libro. Aquí hay una pregunta que es: ¿para quién escribe? En principio no escribo para nadie, ¿no? Pero con el paso del tiempo me he dado cuenta que los mejores lectores son los niños, ¿no? Y hay dos proyectos de teatro que, si hay alguien aquí interesado, podemos montar. Uno se llama el átomo de hidrógeno y su mundo interior, y el otro se llama Cuento, que lo escribí con Laura, obra de teatro para niños venezolanos. Entonces, vamos a decir que antes no escribía para nadie, ahora me gusta escribir para los niños. Bueno, la obra de teatro para niños venezolanos está muy linda, muy curiosa, porque es la adaptación de La Cenicienta,
pero en un contexto rural venezolano, que podría ser un contexto rural colombiano, en los llanos orientales, ¿no? Y son al revés, o sea, Cenicienta, no Cenicienta, sino Ceniciento. Sí, el papel de Cenicienta, el papel de Cenicienta es un muchacho. Ajá, es un varón, y los madrastros son el padrastro y son hermanos, ¿no? Y los hermanastros son y los que están son todos los malvados. invertidos. Ajá. Y no es una zapatilla, sino una alpargata. Es muy simpático. Ajá. Y háblenos de el átomo de hidrógeno en su mundo interior, ya que estábamos hablando de que escribe para los niños. Era esta a la Sí. que se refería. El átomo de hidrógeno es humanizar al hidrógeno, que se escapa en una reacción porque dentro de la química mi especialidad es la refinación de petróleo. Y entonces se escapa en una reacción que es real, que pasa dentro de la refinería y sale al espacio. Y entonces el hidrógeno iba quejándose que él iba y estaba solo en el universo. Y en algún punto del universo se consigue un átomo de neón. El hidrógeno es el átomo más reactivo que hay, reacciona con todo. Y ahorita está muy de moda el hidrógeno verde y todas estas cosas. Y el neón es un gas noble, cuya propiedad es que no reacciona con nadie. Entonces, cuando se consigue... El hidrógeno es el de mal genio y el neón es el tranquilo. Entonces, se consiguen en alguna galaxia y el hidrógeno quejándose todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Qué fastidio? Yo estoy solo. Y entonces se consigue el león y el león le dice un poco zen que por qué se queja, que si se van a ver, él es mucho más reactivo. Y el león, él está destinado a no reaccionar con nadie, ni mezclarse con nadie, porque esa es su naturaleza. De poco a poco empiezan a hacer un diálogo entre los dos y el átomo de neón empieza a darle lecciones de vida al átomo de hidrógeno, hasta que el átomo de hidrógeno se da cuenta que él es de todos los átomos de la naturaleza, él es, si se quiere, el más importante. Y luego de esa reflexión, él sigue por el universo, pero ahora feliz. Entonces, yo pienso que es obra de teatro porque tiene efectos especiales. Y además tiene una enseñanza científica también. Claro, sí, del origen de cada átomo. Científica, humana, está muy interesante. Sí. Bueno, está la crónica salsera de Venezuela, Italia, Colombia y Cuba, que me encantó. Bueno, eso ya es la etapa mundana del químico. Aquí no salimos del centro. Nos salimos del zen y de la química. Bueno, no, es que yo hasta los 15, 16 años no bailaba salsa, pero tenía unas vecinas de origen italiano, siniscalchi, que bailaban buenísimo las tres. Y entonces una de ellas me agarró un día y me dijo, tú de aquí no te vas. Y este fin de semana aprende a bailar salsa porque sí. Y entonces, bueno, me metieron una inmersión total y salí bailando salsa. Y claro, porque uno iba a la fiesta y si no bailaba salsa, estaba planchado, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, eso es Venezuela. Italia, porque yo estuve viviendo en Italia cuando me gradué, tuve una beca y estuve un año viviendo en Italia. Y como anécdota, una vez me invitaron a un sitio a bailar salsa y cuando me estaba yendo me agarró la jefa del local y me dijo Que si daba clases. que estaba invitado a dar clases. Y ya yo me iba para Venezuela. Colombia, por supuesto, aquí, que me encanta la salsa. Claro. Y Cuba, porque también he tenido la oportunidad de estar en Cuba. En Cuba es que se baila más fabuloso, pero todo con vueltas y eso, ¿no? No, porque acá dice que donde menos es en Cuba, en La Habana, Ajá. porque son puras vueltas y vueltas sin llevar el ritmo ni nada. Exacto, sí. Además que es un patrón ya que llevan, que si no todos conocen no bailan. En cambio en Colombia, por ejemplo, sí les interesa más el ritmo, en Venezuela, sí, nos adaptamos más a eso. Grupos salseros de Venezuela. Salserín. Salserín, Daiquiri. Daiquiri, no sé mucho. Sí, pero me acuerdo de eso. Sí, Daiquiri. ¿Qué Lavillo. otro? Acá sí. Laura. Lavillo. Lavillo. Lavillos, bueno, Los salsa, melódicos, sí, los Es que tiene melódicos, todos sí. los melódicos, es Sí, que sí, tienen sí, una... sí. Bueno, Los ilegales, hay uno Muy que se bien. llama así. Oscar de León. Oscar de León. Oscar de León, Sí. sí. Bueno, sigamos acá. Las ecuaciones. Háblenos un poco de la oda de las ecuaciones. Bueno, para nosotros las ecuaciones son, como decir,
el punto de partida de los fenómenos, ¿no? Los fenómenos ocurren en la naturaleza y lo que hacen los científicos es tratar de entender el concepto y ponerlo en una ecuación. Ahora, esas ecuaciones tienen límites muy definidos. O sea, esta ecuación, por ejemplo, trabaja si la presión es atmosférica, si la temperatura está por debajo de 200 grados centígrados, etc. Entonces, la boda de las ecuaciones es eso, ¿no? Cómo se transforman los fenómenos físicos y químicos y naturales valga la redundancia, de la naturaleza, y se ponen en una ecuación que se utiliza para anticiparse a procesos, a hacer cálculos. Los ingenieros hacemos con eso diseño de estructura, por ejemplo, esta biblioteca. Gracias a esas ecuaciones se calculan el número de columnas, el tamaño de la columna, dónde están, porque eso ya se ha hecho y ya se ha verificado. ¿Y por qué una oda a las ecuaciones? Porque yo creo que el 80% del desarrollo humano se le debe a las ecuaciones. Okay. Bueno. Si no, estas estructuras no funcionarían. Exacto. Bueno, ¿tiene algún proyecto literario en este momento? ¿Quiere hablarnos de eso? Bueno, sí, básicamente quisiera adaptar a teatro el átomo de hidrógeno y el cuento de Ceniciento. De Ceniciento. De Ceniciento, sí. Cirilo. Cirilo, exacto. Bueno, aquí en los poemas hay una nostalgia muy marcada en el poema Caracas, lógicamente. ¿Lo de usted? No, sí, bueno. No me gusta leer. Caracas. Lo yo mismo. Estoy dentro de una densa niebla, soy parte de ella. Solo diviso un río y en él un reflejo, el reflejo de tu rostro, aquel que me llega solo en sueños, aquel que solo hago real cuando escribo de ti. Y allí en el agua estabas materializada solo para mí por primera vez. Como no tenía sensaciones corpóreas y por lo tanto estaba desprovisto de miedo, me abalancé sobre el agua a ver si en sus entrañas estabas tú, y de repente aparecí volando sobre un valle verde. Mi velocidad era normal, no sentía ni frío ni calor, solo la sensación de que agarraba tu mano. Esa sí la sentía, era una sensación de seguridad que me hacía recordar el flujo de la sangre a través de mis venas. Sin más miramientos, empecé a señalarte mi valle, aquel que describían como la odalisca a los pies del sultán enamorado, la eterna primavera, la ciudad de los techos rojos, y allí en la ciudad de mi infancia te llevé a mis sitios más queridos, donde nací, donde conocí a mi primer amigo, donde estudié, donde me hice hombre, donde pasé la mayoría de mis últimos segundos subiendo y bajando el Ávila, entre La Guaira y Caracas, pasando por Galipán. Qué flores, qué aromas, qué tan cerca y tan lejos la siento. Y una vez fuera del agua, ya no estabas tú en mis cavilaciones, y recordé este verso que una vez más escribo para ti desde un lejano punto del universo, donde recuerdo con mucha nostalgia mi ciudad, mis querencias y tu rostro. Es un poema muy nostálgico. Llama la atención, Medellín se parece mucho a Caracas. ¿Sí? Vea, jefe. Y también se le llama la ciudad de los techos rojos. Cuando yo llegué allá me dijeron lo mismo dicen de Caracas. Ok, bueno. Sí, siempre habrá lugares en otras partes que nos recuerden los propios. Bueno, Las Cuatro Estaciones me pareció un poema muy lindo porque son las etapas de la vida, ¿no? ¿Quiere leer? Ahora sí. Las Cuatro Estaciones. Eso también viene por lo de las Cuatro Estaciones de Vivaldi, ¿no? ¿Qué es la vida sino un transcurrir a través de las estaciones del año? Primavera, la renaciente, la del deshielo, la del rompimiento del capullo de donde sale la crisálida, donde todo minuto que pasa es para solvérselo a la vida.
Verano, la exuberante, la tórrida, la deseada, donde la arrogancia nos hace pensar que somos inmortales. Otoño, la crucial, la de múltiples colores, la del tibio sol, la de la experiencia, donde hay que jugarse el todo por el todo, porque el ciclo de las estaciones termina a la vuelta de la esquina. Invierno, la del recogimiento, la del frío intenso, la de cosechar lo que ya se ha sembrado, lo del recuento y el legado, donde a su final termina tu ciclo y nace el de otro. Ok, sí. Me gustó mucho porque es eso, es el ciclo de la vida que se repite, ¿no? Pero en el ser humano llega el invierno y ya llegó el invierno. Para no terminarlo ahí, y Nace el de otro. Sí, 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 muy bien. Bueno, quisiera que al público le diera como unas prácticas para estimular la lectura, la escritura, la oralidad, a partir de este libro. Sí. Bueno, eso ahorita es una lucha difícil porque con las redes sociales y Google, todo tiende a ser una píldora, ¿no? O sea, tú quieres, y uno mismo lo hace, quiere saber de algo inmediatamente, pero lo que lee es nada, ¿no? Es poco. Entonces, la invitación es a que cuando leen un libro, la mente empieza a volar y a fijarse él mismo las imágenes, ¿no? Si uno tiende a ser extremadamente directo, la mente está como condensada, ¿no? Cuando uno la expande, lo logra a través de la lectura, ¿no? Y creo que es para ver un poquito más de lo que todo el mundo ve, el llamado es a leer y a interpretar. Si tiene un círculo de lectura, mejor todavía, porque no solamente es lo que ustedes interpretan, sino es lo que interpretan los demás. Enriquecen mucho digamos, los argumentos, Claro. y lo que se aprende. Este es duro, Sí, así no firmo el contrato de la vida eterna. no importa. Léalo tú. Así no firmo el contrato de la vida eterna. ¿Para qué me ofreces la felicidad eterna si sabes que ésta se convierte en tedio? ¿Para qué me endulzas con la esperanza eterna si sabes que al alcanzarla ella deja de tener sentido? ¿Para qué me ofreces el gozo eterno si sabes que éste se convierte en decadencia? ¿Para qué me amenazas con el infierno si sabes que esta vida forma parte de él y ya me conozco todos sus recovecos? ¿Quiere hablar al respecto? Sí, bueno, es una revelación, ¿no? Sí. Simplemente es una reflexión de que esas cosas que nos prometen a veces no son tan positivas, ¿no? Por eso tan bueno no ofrece tanto. Más o menos. Sí. Bueno, esta me pareció lindísima, de niño adolescente. Esa se la dedica al señor ahí. Ali. Sí. Porque ese momento de transición es un momento súper importante. El momento de la transición del niño al adulto, ¿no? Adolescente. Sí, al adolescente, pero la transición es la adolescencia. De niño a adolescente. Sí, Sí, la adolescencia es la transición al adulto, sí. Y inicia con una parte de un escrito de Pablo Milanés, que no sé si corresponde a una canción. Porque, es una canción, sí. Una parte de una canción. Sí, que dice: todo lo que sentí fue como un rayo en mi interior que me destrozó el corazón. Todo se rompió, todo estalló. Algo acababa de morir. ¿Qué pasará? ¿A dónde irán mis juegos a parar y mi inocencia a terminar? ¿Qué nuevo amor será? ¿Qué tal si me querrá? ¿Qué voy a hacer si dice no? Yo ya no aguanto el corazón. Qué confusión, qué dicha, qué dolor. Que ese es el adolescente, ¿no? Todas las emociones al tiempo. El primer amor, ¿no? Sí, entonces hay dicha, hay dolor, hay confusión.
Y luego viene la parte de su autoría. 12 años tuvimos para moldear a nuestro hijo entre mis manos y las de su madre. Ahora, a unos pocos meses de cumplir un nuevo año, te abrirás al mundo portando los criterios y enseñanzas que te inculcamos. Ahora eres del mundo y te debes a ti y a tu entorno más que a nosotros. Esperamos haber hecho una buena siembra que resulte en una buena cosecha. Lo espero por ti y por nosotros. Siempre cuenta con nosotros. Te queremos. Al hijo adolescente. Y Bueno, ya viejo ya. el tiempo pasa, sí. Y había una pregunta de las reflexiones. Esta, sí, por favor, la quiere leer. Cuando escribes. Cuando Cuando escribas debes saber que escribir es un arte que te conecta con Dios. Un lenguaje que llega directo a su corazón, pero tienes que tener paciencia. En el camino encontrarás algunos críticos bien intencionados y detractores de cualquier índole. A algunos debes ponerle atención para mejorar, a los otros debes ignorarlo. Estos últimos son los que emiten opiniones sin ni siquiera entender lo que quisiste decir, y los peores, los envidiosos, que venderían su alma por tu fracaso. duro. Sí. Bueno, invitamos a los asistentes a este encuentro con el autor a que hagan sus preguntas y hablen directamente con el autor. Es algo que no se da todos los días. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, si quieren comprar el libro, no sé. Ah, también. Sí, sí, también. Ahí traje varios. Gracias. Yo no quisiera, primero que todo, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Felicitar al autor por haber tenido esa iluminación de crear este libro a partir de las expectativas de toda una vida. Me parece que hay una expectativa de todas maneras. ¿Cuáles son sus expectativas al escribir el libro? Bueno, primero no fue tanto la expectativa, sino la culminación de algo, ¿no? Y ahorita sí tengo la expectativa. Que la expectativa en este momento es de montar esas 2 obras de teatro que le comentaba, ¿no? Esa sería la expectativa en este momento. De un nuevo libro por ahora no lo tengo, ¿no? Gracias. Transición a otra parte del arte. ¿Alguna otra pregunta? Frente a medios multimedia. ¿Inquietudes? ¿Tú? Buenas tardes. Primero que nada, me gustó mucho escuchar parte de tu libro.